Shalom de nuevo, siguiendo con la segunda parte de la Shonara. Este shur se va a enfocar en por qué la Shonara es tan destructivo y en los tipos de la Shonara que existen. Palos y piedras pueden quebrar mis huesos, pero las palabras nunca me dañarán, dice una conocida canción infantil en inglés. De acuerdo con la Torá, nada puede estar más lejos de la realidad. El poder de la palabra, la cualidad que define y distingue a la persona, puede ser extraordinariamente constructiva o, en caso de ser mal utilizada, una fuerza altamente destructiva en el universo. En esta segunda clase, sobre el impresionante poder de la palabra, hablaremos sobre la Lashon Hara, lo cual implica hablar mal. El mal y la negatividad expresado por una persona a través de la comunicación. Estudiaremos por qué la Lashon Hara es algo tan destructivo, identificaremos qué se considera hablar de manera negativa y aclararemos cuáles son las situaciones en las cuales está permitido oír o compartir información que puede ser potencialmente dañina. En la tercera parte sobre el poder de la palabra, voy a proveer un marco para erradicar el habla destructiva y esforzarnos por realzar relaciones pacíficas entre las personas. En esta parte voy a hacerme las siguientes preguntas. ¿Por qué el judaísmo considera que el Lashon Hara es algo tan destructivo? ¿Existe un marco que pueda ayudar a evitar hablar Lashon Hara y promover la armonía? Si otra persona está hablando Lashon Hara, ¿está permitido oírla? ¿Hay algunas circunstancias en las cuales la Torá nos permite hablar Lashon Hara? La gravedad del Lashon Hara. Cuando analizamos la misma de hablar correctamente y la concomitante transgresión de Lashon Hara, hay un hecho que resalta con absoluta claridad. No estamos tratando con algo que funciona de manera sencilla. Las repercusiones cósmicas de este tema son tan intensas que literalmente son las que han dado forma al destino de nuestro pueblo. Cuesta imaginar que alguna otra religión fuera a afirmar algo tan dramático como que Dios mismo haya elegido no residir en su hogar en esta tierra y que su pueblo permanezca 2000 años en exilio debido a las palabras que salen de nuestras bocas. El poder que ejercemos al hablar va más allá de lo que podemos percibir. Imagina ir al cajero automático de tu banco, insertar tu tarjeta magnética y realizar una simple transacción y que al salir te informen que acaba de transferir 17 billones del tesoro de un país hacia el tesoro de otro país, provocando con esto una devastadora quiebra. Nosotros pensamos que simplemente estamos intercambiando unas pocas palabras cuando de hecho estamos moviendo mundos enteros. Lo que encontraremos al explorar la filosofía y las leyes del habla correcta es que aquello que aparentemente son piezas benignas de información son en verdad factores claves y sumamente potentes en nuestra relación con Dios y respecto a la manera de vivir nuestras vidas como judíos. El Lashon Hara, de hecho, es tan poderoso que puede llegar a borrar los méritos de toda una vida de estudio de la Torá y de observancia de las mitzvot. Así como son las consecuencias negativas del habla pueden ser muy vastas, las consecuencias positivas pueden ser aún mayores. El Gaón de Vilna dice que el habla correcta es el factor más determinante respecto a la porción que recibiremos en el mundo venidero. El Hafez Haim dice que apegarnos a estas leyes mejora nuestras plegarias, valida nuestro estudio de la Torá, nos otorga protección divina e invoca todas las bendiciones de Dios en su inmensa bondad, que Él mismo nos está esperando poder otorgar. De todo esto queda claro que hablar correctamente es tan vital para nuestras vidas que puede considerarse así como la vida misma.
Y esto es lo que afirmó el rey David. ¿Quién es el hombre que desea la vida? Cuida tu lengua. Teilim 34:14. Para entender completamente por qué el judaísmo considera tan grave el hecho de hablar negativamente de los otros, analizaremos dos incidentes de la Torá. Uno, el comentario de Miriam sobre la separación de su hermano Moshe Rabenu de su esposa Sípora. Y dos, el informe que dieron los espías sobre la tierra de Israel. Algunos antecedentes debido a que Moshe siempre estaba listo para recibir profecía, tenía que estar en todo momento ritualmente puro, lo cual implica que debía evitar mantener relaciones maritales con su esposa Sípora. Este tema íntimo permaneció siendo un asunto privado hasta que Miriam se enteró a causa de un comentario casual de Sípora, sin comprender que Dios le había ordenado a Moshe alejarse de ella y sintiendo que se trataba de un agravio injustificable hacia Sípora, Miriam compartió esta información con Aarón, su hermano, quien estuvo de acuerdo con ella. En la siguiente fuente veremos que Miriam y Aarón criticaron a Moshe, argumentando que debido a que también ellos dos eran profetas y no necesitaban alejarse de una vida marital normal, tampoco Moshe debía hacerlo. En Bamidbar 12:1-15 vemos este episodio en la Torá. Miriam y Aarón hablaron en contra de Moshe por causa de la mujer Cushi que él había tomado por esposa. Ellos dijeron, ¿acaso Dios solo habló con Moshe en profecía? Él también habló con nosotros. Y Dios oyó. Él dijo, ahora escuchen mis palabras. Si entre ustedes hay profetas, yo me presento ante ellos en visiones. Les hablo en sueños. Pero no es así con mi siervo Moshe, quien me es fiel en gran manera. Con él hablo cara a cara, con una visión clara y no con acertijos. ¿Por qué entonces se han atrevido a hablar en contra de mi siervo, en contra de Moshe? Dios se enojó con ellos y se retiró. Y cuando la nube se retiró del tabernáculo, Miriam estaba blanca como la nieve con Zaharat. Entiéndase por Zaharat que es un tipo de lepra que surge a consecuencia de la Lashon Hará. Aarón miró a Miriam y he aquí que ella tenía Zaharat. Miriam fue alejada del campamento durante 7 días y el pueblo no partió hasta que Miriam fue traída de regreso. En Devarim 24:8-9 con Rashi dice que el sufrimiento de Miriam le recuerda a cada generación que se debe ser muy cuidadosos con las palabras que se pronuncian. Te cuidarás escrupulosamente de la llaga de Zaharat. Recuerda lo que Dios hizo a Miriam en el camino después de haber salido de Egipto. Rashi recuerda, si deseas estar seguro de no sufrir Zaharat, no hables Lashon Hará. Recuerda lo que le ocurrió a Miriam, quien fue castigada cuando habló Lashon Hará sobre su hermano. La ofensa de Miriam aparentemente es algo mínimo. En definitiva, ella simplemente cuestionó la separación de Moshe de su esposa. Sin embargo, este ejemplo nos aclara con cuánta severidad Dios juzga el hecho de hablar mal. El mensaje de Devarim es que piensa sobre lo que le ocurrió a Miriam, quien habló sobre su hermano menor por quien ella había arriesgado su propia vida para salvarlo del río Nilo. Y ella ni siquiera habló negativamente de él, sino que solamente lo comparó con los otros profetas. Y al mismo Moshe no le importó lo que ella dijo sobre él, tal como está escrito. Y Moshe era sumamente humilde. Esto lo vemos en Bamidbar 12:3. Y a pesar de todo esto, ella siempre fue castigada. Cuanto más serán castigadas otras personas tontas y malvadas que hablan con toda clase de palabras altivas y presuntuosas. Por lo tanto, es adecuado que cualquiera que desee mejorarse a sí mismo se mantenga alejado de estas personas y de hablar con ellas. El segundo incidente tuvo lugar inmediatamente a continuación del episodio de Miriam. El pueblo judío pidió enviar espías para inspeccionar a la tierra de Israel antes de ingresar.
tal como lo demuestra la siguiente fuente. 10 de los 12 líderes de las tribus quienes fueron enviados para investigar la tierra regresaron con un informe unánime. Dios nos está enviando a una tierra peligrosa que nos devorará. En Bamidbar 13, 31 al 33, con Rashi, dice que los espías regresaron con un informe negativo respecto a la tierra que Dios iba a entregarles. Incluso la protección especial que Dios les estaba otorgando fue interpretada de manera negativa. Pero los 10 hombres que lo acompañaron a Yehoshua dijeron: no podemos subir contra esta gente porque son demasiado fuertes para nosotros. Ellos dieron un informe desfavorable a los hijos de Israel respecto a la tierra que habían ido ellos a inspeccionar, diciendo: la tierra que hemos ido a explorar devora sus habitantes. Todas las personas hemos visto esto allí, que hay gigantes. Ante sus ojos éramos como langostas. ¿Por qué es tan terrible la Shonará? ¿Por qué es tan terrible contar un pequeño chisme? De todas maneras, estos forman parte de nuestro mundo. Están en la televisión, en los periódicos, en internet. De hecho, es tan emocionante ser el primero de la cuadra que revela las sensacionales noticias sobre fulanito. Pero el judaísmo llama a los chismes la Shonará, a hablar con malicia. ¿Por qué se lo debe considerar algo malvado? Si algo es cierto y finalmente de alguna manera todo el mundo se enterará. ¿Cuál es el problema de contarlo entonces? Son solamente unas pocas palabras, ¿o no? Las siguientes fuentes responderán a estas preguntas. El Lashon Hará contradice el plan de la creación. En el Talmud vemos en la sección Arajim 15b, Dios no puede existir en el mismo mundo con alguien que habla Lashon Hará. Respecto a alguien que habla Lashon Hará, Dios dice: Él y yo no podemos coexistir en el mismo mundo. El versículo dice: a aquel que calumnia a su amigo en secreto, yo no lo puedo soportar. Teilim 101:5. No leas yo no lo puedo soportar, lo cual en hebreo se pronuncia ujal, sino más bien yo no lo puedo comer, lo cual en hebreo se pronuncia ogel. La siguiente fuente explica el significado completo que se oculta detrás de la afirmación anterior. El significado de esta afirmación de Arajim 15, me estoy refiriendo en la fuente anterior, es que el mundo de aquel que habla Lashon Hará es una contradicción con el mundo que Dios ha creado. La explicación es un axioma que el mundo es imperfecto y tiene defectos. La manera en la cual Dios guía los eventos del mundo es para llevarlos hacia su perfeccionamiento. Esto también se aplica a nivel de cada individuo. Cada persona tiene imperfecciones y defectos, pero Dios, en su gran misericordia, ve el bien que se encuentra dentro de cada uno como su verdadera esencia y lo ayuda a lograr la propia perfección personal. Bajo esta perspectiva, no queda lugar para categorizar a alguien como en falta debido a sus defectos, porque al final de cuentas, esa persona se encuentra camino a su perfeccionamiento. Quien habitualmente habla Lashon Hará enfatiza los aspectos negativos de los demás y al hacerlo le da a esas debilidades una realidad y una permanencia. Al hacerlo, se aleja a sí mismo del mundo que Dios ha creado, un mundo entero que se mueve hacia la perfección. Las 5 categorías de Lashon Hará. Anteriormente hablamos sobre los efectos negativos de Lashon Hará. En esta sección vamos a sensibilizarnos respecto a las 5 categorías diferentes de Lashon Hará que podemos identificar en la Torá. A pesar de que cada una de estas 5 categorías posee un nombre diferente, comúnmente nos referimos a ellas de manera grupal como Lashon Hará. En este arsenal verbal, cada arma inflige un daño en su propia manera, pero todas usan las mismas municiones: palabras. Mientras más categorías posee una cultura para describir algo mayor es la sensibilidad existente respecto a este tema.
¿Alguna otra cultura puede argumentar que posee 5 categorías de maneras de hablar que son negativas? ¿Alguna otra cultura puede mostrar que posee 19 capítulos escritos sobre los detalles de estas categorías? Eso es lo que dice el libro Hafez Haim. La primera categoría, Rejilut, palabras que provocan peleas. Baikra 19:16. Se nos ordena no ir de un lugar a otro llevando chismes. No venderás, o sea, no propagarás chismes entre tu pueblo. Yo soy Dios. Es necesario profundizar en el versículo anterior para entender qué constituye un chisme. La siguiente fuente lo explica. El Rab Yosef Karo, Kesef Mishneh, Hilhot Deot, Leyes de las Actitudes 7.1. Rejilut es decirle a alguien lo que otros dicen de él o lo que le han hecho. La información misma puede ser neutral, pero provocará una disputa o un disgusto entre las partes. Alguien que vende chismes, Rejilut, a lo que se refiere en Baikra 19:16, es cuando una persona dice, fulano dijo tal y tal cosa sobre vos, o mengano te hizo esto. A pesar de que la información intrínsecamente puede no ser negativa, de todas maneras puede llegar a provocar peleas entre las partes involucradas. Debido a que esta persona lleva información de una persona a otra, se lo llama un vendedor. En hebreo, rajil. Es un vendedor ambulante de chismes. Rabino Yona en Shaarei Teshuvah 3:2-22, la gravedad del pecado de Rejilut es que reemplaza la paz por peleas y odio y puede desembocar en la destrucción de familias y comunidades. Es incalculable el daño que puede aparejar el intercambio de chismes. Esto provoca entre las personas y en consecuencia los lleva a transgredir la prohibición de no odiarás a tu hermano en tu corazón. El mundo continúa existiendo solamente basado en la paz, y alguien que lleva chismes de persona en persona provoca la destrucción del mundo. La segunda categoría es la shonara, o sea, palabras dañinas o despectivas. En el inciso anterior explicamos lo que es rejilut, comentarios que no necesariamente son negativos, pero que provocan peleas y odio. En esta parte hablaremos de lo que es la shonara cuando el habla misma es negativa, que provocan peleas y odio. La siguiente fuente describe 2 clases de la shonara. 1. Palabras despectivas, que pueden provocar que las personas piensen mal de la persona de la cual se habla, y palabras dañinas, que pueden provocar un daño físico, emocional o financiero a la persona. Rambam en Mishneh Torah Hilhot Deot 7.2, el lashon hara consiste en palabras despectivas sobre otra persona y está prohibido decirlo incluso cuando lo que se dice es cierto. Existe una transgresión mucho peor que la de Rejilut, que también se encuentra incluida en la prohibición de no vender chismes. Esta se conoce como lashon hara o palabras despectivas. Esto se refiere a alguien que habla de manera peyorativa sobre otra persona, incluso si lo que dice es cierto. Alguien que habla lashon hara dirá cosas negativas y despectivas, tales como fulano hizo esto, o los padres de mengano hicieron el otro, o si esto, oí esto del otro fulano. Ese tipo de situaciones. El lashon hara también consiste en palabras que provocan daño aunque no sean abiertamente peyorativas, pero que de todas maneras causan un daño físico, emocional o financiero. El lashon hara también consiste en información que si se hace pública puede provocar un daño físico, financiero o emocional. Esto incluye provocarle a otra persona dolor emocional o asustarla. Por ejemplo, si alguien dice que Levi no es el más inteligente, eso puede provocarle una pérdida financiera porque puede llegar a desalentar a otra persona de convertirse en su socio, por ejemplo. La tercera categoría es Motzi Shem Ra, palabras dañinas o despectivas que no son verdaderas. Motzi Shem Ra es difamar o mentir sobre alguien.
una forma muy grave de hacer lashon hara. Rambam habla de esto en Hilhot Deot 7.2 cuando dice que el lashon hara es mentira. Se lo considera Motzi Shem Ra, calumnia. El caso anterior se refiere a alguien que cuenta información negativa que es verdadera. Alguien que dice palabras despectivas o dañinas sobre otra persona y que son mentiras es llamado un calumniador. O sea, Motzi Shem Ra. La cuarta categoría es Onaat Devarim, palabras que causan dolor. La Torá considera que el dolor provocado por las palabras es tan real como una herida física. Esto se opone a la creencia común respecto a que las palabras no pueden herir. Rambam en Sefer HaMitzvot, Mitzvah negativa número 251. Está prohibido hablarle a una persona de tal manera que eso le provoque dolor emocional o que lo avergüence. Se nos ordenó no provocarle a los demás angustia emocional con nuestras palabras, o sea, Onaat Devarim. Esto incluye afirmaciones que le provocan a la otra persona dolor, enojo o vergüenza. La fuente en la Torá es no ofendas a tu prójimo y temerás a tu Dios. Vaikra 25:17. El Talmud afirma que esto se refiere a provocar angustia emocional con nuestras palabras. La aguda conciencia de la Torá respecto al poder de las palabras considera que Onaat Devarim es tan real y en cierto sentido aún más serio que el daño físico o financiero que las personas pueden provocar entre ellas mismas. La prohibición contra Onaat Devarim dice que cada judío debe enfrentar las situaciones difíciles con el enfoque más suave posible, utilizando las palabras y la manera más amable que puedan emplearse para transmitir el mensaje. La quinta categoría es Avak Lashon Hara, palabras que se encuentran en el límite de ser Lashon Hara. Mientras que las cuatro primeras categorías son prohibiciones de la Torá, los antiguos sabios de la Torá consideraron adecuado incluir dentro de esta transgresión todo aquello que se encuentre en el límite de constituir lashon hara. El término que se utiliza para referirse a esta categoría es Avak Lashon Hara, lo cual literalmente significa polvo de lashon hara. Rambam Mishneh Torah Hilhot Deot 7.4. Algunos ejemplos de Avak Lashon Hara. Hay determinadas cosas que si bien no son en sí mismas Lashon Hara, se consideran Avak Lashon Hara, lo cual significa literalmente polvo de Lashon Hara, implicando algo muy cercano a la prohibición misma. Algunos ejemplos de estos son: 1. ¿Quién hubiera pensado que fulano terminaría siendo lo que es hoy día? ¿Qué están haciendo acá? Implicando que en el pasado esa persona tenía una mala reputación. O 2. Mejor no hablar de Mengano. No quiero decir lo que pasó con él. ¿Qué hacen aquí? Están implicando que hay algo malo respecto a esta persona. 3. Hablar positivamente de una persona delante de sus enemigos, porque esto seguramente provocará que ellos comiencen a hablar negativamente sobre esa persona. 4. Hablar lashon hara sin malicia, sino más bien como una broma o como un comentario superficial. Eso también cae en esa categoría. También, de manera similar, alguien que finge inocencia, como si no tuviera conciencia de que en verdad está hablando lashon hara. Un caso clásico de esto podría ser con alguien que diga: yo no pensé que había algo malo en eso. Oh, no sabía que esto es lashon hara. Aunque no se incluye dentro de la prohibición de lashon hara, también está prohibido divulgar información que te hayan confiado como un secreto o de manera confidencial. Y eso está en Talmud Babli, Yomá 4b. Con respecto a comunicar, escuchar y aceptar lashon hara. Lashon hara se refiere tan solo al habla. ¿Qué pasa si alguien escribe algo peyorativo? ¿O qué pasa si en silencio se insinúa algo negativo? La siguiente fuente explica estas preguntas.
Rabbi Israel Meir Kagan, Sefer Hafez Haim, Hilchot Lashon Hara 1.8. Si el mensaje es negativo, no importa si se comunicó a través del habla, de manera escrita o por una mera insinuación. La prohibición en contra de la comunicación de Lashon Hara se aplica tanto si la información se transmite verbalmente como por escrito. Tampoco hay ninguna diferencia entre relatar Lashon Hara de manera explícita o solamente insinuarlo. Escuchar y creer en Lashon Hara. El mismo Rabbi Israel Meir Kagan en Sefer Hafez Haim, Hilchot Lashon Hara 6.1-2 dice: creer en Lashon Hara casi siempre está prohibido. Sin embargo, uno puede oír la información sin creer que sea cierta, si hay algún punto relevante para nuestras vidas y si puede protegernos de un daño futuro. Es una prohibición de la Torá aceptar y creer Lashon Hara. Alguien que lo acepta como verdadero transgrede la prohibición de no aceptes un informe falso. Esto en Shemot 23.1. También está prohibido escuchar intencionalmente Lashon Hara, incluso si la persona no tiene la intención de creerlo. Sin embargo, existe una diferencia entre 1, escuchar y 2, creer Lashon Hara. Escuchar Lashon Hara está prohibido si la información no es revelante para la persona. Sin embargo, si la información puede llegar a ser importante para esta persona en el futuro, está prohibido escuchar para poder prepararse y protegerse a uno mismo de un daño o de una pérdida. Está permitido porque la intención no es escuchar la información despectiva respecto a la otra persona, sino más bien protegerse a uno mismo de un daño. Sin embargo, bajo todas las circunstancias está prohibido creer en Lashon Hara y decidir dentro del corazón que esa información es verdadera, a menos que se le confirme, tal como lo describirá la siguiente fuente. Los siguientes ejemplos explican el principio anterior. Si se dice que determinado comerciante estuvo involucrado en prácticas comerciales deshonestas, puedes protegerte a vos mismo, pero está prohibido llamarlo un ladrón o tratarlo con frialdad y sentir antipatía hacia él. Si circula un informe no corroborado respecto a que cierta persona que es considerada necesitada creó deliberadamente una falsa impresión de pobreza para recibir donaciones, está prohibido dejar de darle caridad, basándose simplemente en un informe sin corroborar. Esta fuente está de Rav Abraham Ehrman en Journey to Virtue 13.10. Tal como lo describe la siguiente fuente, bajo determinadas condiciones se puede creer en Lashon Hara. Ahora, hablar Lashon Hara con un propósito constructivo. Finalmente, necesitamos considerar ciertas situaciones en las cuales se puede hablar Lashon Hara con un propósito constructivo. Considera, por ejemplo, el siguiente escenario. A Daniel le propusieron a Larry como socio para un negocio y con anterioridad vos fuiste socio de Larry en numerosas inversiones. De todos tus negocios con Larry, solo puedes decir cosas buenas sobre su conducta. Sin embargo, otro socio te mencionó de un gran negocio que falló debido a la participación de Larry. Daniel consulta contigo preguntándote si debes aceptar a Larry como socio y vos sabes que Daniel está buscando a alguien con un registro impecable. ¿Qué le decís? Hay criterios específicos que le permiten a una persona compartir información negativa sobre otra persona. El Rav Israel Meir Kagan otra vez en Sefer Hafez Haim, Hilchot Lashon Hara 10.1-2 dice que hay 7 condiciones que deben cumplirse antes de transmitir información negativa con un propósito constructivo. Si alguien ve a una persona provocándole un mal a otra persona a través del robo, el engaño o cualquier otra manera de daño, y estamos seguros de que esa persona no mejoró sus caminos, se puede transmitir esa información a otros para ayudar a la víctima o hacer público hasta qué grado estos actos son inaceptables. Sin embargo, debes asegurarte
de que cumplan las 7 condiciones siguientes. 1. Quien cuenta la información negativa debe haber sido testigo del incidente y no haberlo escuchado de otra persona, a menos que pueda verificar la veracidad de los hechos. 2. Debe pensar con calma si verdaderamente el incidente constituye un caso de robo, daño o mala conducta, examinando el tema desde todas las perspectivas y sin apresurarse a sacar conclusiones. 3. Primero debe tratar de acercarse a la persona que se considera culpable y, si es posible, reprocharle su mal actuar y alentarlo a actuar de la manera correcta. 4. No debe exagerar su relato de lo ocurrido. 5. Su única intención debe ser hacer lo que es justo y no, que Dios no lo permita, disfrutar la sombra de duda que extiende sobre otra persona. Tampoco debe hablar movido por el odio que ya siente hacia esta persona. 6. Si existe alguna manera en la cual puede lograr los mismos resultados sin tener que contar la información negativa, debe hacerlo de esta otra manera. 7. Debe quedar claro que las consecuencias que sufrirá quien cometió la ofensa no serán más severas que las que deberían enfrentar si es llevado a un Beit Din, o sea, un juzgado judío. Con eso termino la segunda parte y a continuación voy a dar la parte final de esta serie de la Lashon Hara.